Amigas y amigos, vamos a seguir en esta reflexión sobre el Padre Nuestro, ¿no? Y para hoy, que ya es el inicio, va a ser del nuevo año, comenzaríamos la segunda parte del Padre Nuestro, las peticiones, ¿no? En primer lugar, la petición por el pan nuestro de cada día, ¿ya? Tanto Mateo como Lucas usan la expresión epiusion, que es lo que se suele traducir por cotidiano, el pan nuestro cotidiano, epiusion. Mateo usa la palabra hoy, el pan nuestro cotidiano, epiusion, dándolo hoy, semeron, ¿ya? En cambio, Lucas usa la expresión kat emeran, o sea, el pan nuestro de cada día, el pan nuestro cotidiano, epiusion, de cada día. Y parece una repetición, el pan nuestro cotidiano de cada día, en Lucas, ¿no? Eso lleva a que algunos interpretan que, en Lucas al menos, el epiusion indica un concepto de el pan necesario para la subsistencia, dándolo cada día, ¿ya? El pan, algunos traducen por supersubstancial, dándole ya un significado que no solo toma el cuerpo, el alimento, sino la persona entera, el alma también, ¿no? Ahora, en Lucas parece que esa expresión, epiusion, remite al texto de Éxodo, ¿ya? Cuando el maná del cielo, que venía del cielo precisamente, y por eso el epiusion lo ven más como el pan supersustancial que viene de arriba, ¿no? Y ahí dice Dios: mira, yo haré llover sobre vosotros pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. Cada día la porción diaria. Y ahí sería el cotidiano catemeran de Lucas, ¿no? Repetir. Además indica: así le pondré a prueba para ver si anda o no según mi ley, mandándole el pan del cielo para que lo recoja cada día. Lo pondré a prueba, a ver si acumula a costa de otros o cada uno se conforma en recoger lo que necesita para cada día, para su subsistencia diaria, ¿ya? Y ahí eso se conecta también con el riesgo que marca tanto Mateo como Lucas en el capítulo 4 de la tentación. La tentación, ¿por qué no transformas estas piedras en pan? ¿Ya? La tentación utilitaria de usar a Dios en función de asegurar el pan, ¿no? Y Lucas dirá, Jesús reacciona frente a ese riesgo de usar a Dios para asegurar el pan con aquella expresión: no usarás, propiamente dirá, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, ¿ya? O sea, confía que el pan no garantiza el significado de la subsistencia humana integral. Puede haber pan y no tener con eso garantizada lo que significa la subsistencia del ser humano integralmente, ¿no? Eso tiene coherencia con las bienaventuranzas que tienen Mateo y Lucas también, ¿no? En Lucas, el capítulo 6, dirá: felices quienes ahora, nun, pasáis hambre, porque seréis saciados. Quienes ahora pasáis hambre, felices porque seréis saciados. Y contrasta el ahora, nun, de pasar hambre, con la esperanza de que seréis saciados, ¿no? Mateo, en la versión de Mateo capítulo 5, dirá: felices quienes pasan, lo pone en general, pasan hambre, quienes pasan hambre, porque serán saciados. O sea, indicando que aunque sean víctimas y estén pasando hambre ahora, no desconfíen de que Dios está ahí, aunque no resuelva el problema del pan o del hambre, que ese problema puede venir de otros lados, puede venir de las competencias humanas, no de Dios. Dios no es panadero, digámoslo así. Por tanto, confíen que haya o no haya pan, pasen o no pasen hambre, Dios siempre estará ahí. Dios siempre estará ahí, tanto si pasan hambre como si no pasan hambre. Confíen, no desesperen porque no hay hambre,
entonces Dios no está con nosotros. No, felices los que pasan hambre, porque Dios está con ellos igual. Es más, si pasan hambre, si son víctimas en esa hambre de abusos de poder, Dios garantiza más su presencia. Es un pan de subsistencia completo, ¿no? Ahí hay toda la diferencia entre la plegaria propiamente sacramental, el sentido auténtico de la plegaria, y la plegaria mágica. La plegaria mágica es cuando, que usamos mucho con la pretensión mágica, es cuando pretendemos usar a Dios como causa sobrenatural para resolver problemas nuestros y que hemos provocado nosotros mismos, o que es consecuencia de abusos de poder intramundanos, ¿no? Y usamos a Dios, recurrimos a Dios para resolver ese problema. Y claro, Dios no es panadero, como decía, y el hambre sigue si no se resuelven las verdaderas causas del hambre, que es cómo funciona la sociedad y cómo enfrentamos el problema del hambre a nivel social, yendo a las causas que producen que haya hambre en el mundo. Y Dios no tiene nada que ver con eso, Dios no es causa de ese efecto. Ese efecto lo producimos con la competencia de poder propia nuestra, ¿ya? Por eso Mateo usará esa expresión, felices, ¿no? Felices quienes pasan hambre, porque serán saciados, pero dice quienes tienen hambre y sed de justicia, y distingue, tienen hambre, el hambre, que es el pasar hambre en el mundo, y sin dejar de pasar hambre, tienen sed de justicia. Y sed de justicia obviamente es que no se conforman a la fatalidad de pasar hambre, sino que eso les suscita tomar conciencia de que hay que buscar las causas del hambre, que es la injusticia. Y tienen sed de superar las causas del hambre injusta, sed de justicia. Obviamente, en el contexto de Mateo, la justicia era un concepto propio del mundo judío, en que el justo es el cumplidor de la Torá. Es el cumplidor de la Torá. Y entonces podía ser interpretado Mateo como decir, felices los que pasan hambre, y sed de justicia, o sea, sed de cumplir la Torá, de ser justos cumplidores de la Torá. Y hay algo de eso posible, pero es interesante como Mateo en el capítulo 5 dirá, no he venido, por en boca de Jesús, el correctivo de ese concepto de justicia fariseo y veterotestamentario. No he venido a poner fin a la ley de Moisés y a los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a llevarla a su pleno cumplimiento, plerosai. He venido a llevar al pleno cumplimiento la Torá y su significado, la justicia, el cumplimiento de la Torá. Y después seguirá, les digo que si vuestra justicia no es mayor que la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí viene, vengo al cumplimiento de la verdadera justicia, que no es la de los escribas y fariseos, cumplidores de la Torá, que despreciaban a los pobres, ignorantes de la Torá, sino que la verdadera justicia es la cercanía de Dios a toda la gente de la calle. Y por tanto descubrir que Dios es cercano, no desprecien a nadie como ignorante de la Torá. Y luego todo el capítulo 5 va aplicando ese concepto de autenticidad, ¿ya? La autenticidad, cambio del concepto de justicia, ¿ya? El Evangelio se queja del uso mágico entonces de la plegaria. La plegaria de solidaridad es la compasión por quienes pasan hambre ahora, lo cual tiene que suscitar sed de justicia, ¿ya? El verificar el hambre de la gente tiene que motivar la sed de justicia, la actuación en la línea de superar las causas que producen el hambre. Por eso Lucas en ese sentido radicalizará más todavía después de las bienaventuranzas con los ayes, ¿no? Ay de vosotros los ricos, porque ya obtuviste ahora vuestro consuelo, lo habéis tenido, ¿ya? Ya comisteis más que suficiente ahora. Ay de vosotros, porque no tomasteis en cuenta a quienes pasaban hambre, aunque fuera rezando muchos Padres Nuestros pensando en los que pasan hambre. Dios no es panadero, repito, ¿no? Entonces, la toma de conciencia del hambre
implica la toma de conciencia que interpela a la libertad a decidir en la línea de la justicia, en la línea de cambiar lo que haya que cambiar para que no haya que unos coman más de la cuenta a costa de que otros pasen hambre. Solo así tendrá sentido la plegaria. La plegaria no es mágica, ¿ya? No es que rezando muchos Padre Nuestros Dios enviará el pan. Si no los das tú, no habrá pan por millones de Padre Nuestros que reces, porque no es magia la cosa, es sacramento, o sea, es un llamado la plegaria a dejarte interpelar tú para ubicarte en la línea de lo que ruegas. El pan nuestro de cada día es dejarse interpelar por la sed de justicia, para cambiar las cosas que haya que cambiar, de manera que no haya gente que coma de más a costa de que otros no puedan comer nada. Ese es el tema importante que hay ahí, ¿no? Hoy día, en forma muy particular, es importante esto, ¿no? Fíjense que la situación del hambre hoy día, la OMS, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, evaluó hace un año o 2 años ya en 828 millones de personas que pasan hambre, que están por debajo del mínimo para sobrevivir, el mínimo de la subsistencia, de la epiusión, que no tienen el pan cotidiano suficiente. 821 millones. De hecho, hay un 9% de la población mundial que son niños hambrientos, desnutridos, ¿no? Se ha agudizado eso por las guerras, provocadas también por los abusos de poder de unos grandes y poderosos, con los armamentos. En lugar de invertir en comida, se invierte en armamentos para matar. Eso es una barbaridad, es una falta de humanidad, no solo del reino de Dios, ¿no? Debido a la guerra en Ucrania y con Rusia, los cereales se han encarecido, ya en África también, que lo recibían de ahí, hay problemas enormes, digamos, que se prevé que vendrán periodos de hambre mucho mayores, ¿no? Hay una declaración que hizo el director del Programa Mundial de Alimentos, ¿ya? Dice que existe un peligro real de que estas cifras, 821 millones de hambrientos, ¿no?, aumenten en los próximos meses. La subida global de los precios en alimentos, el combustible, los fertilizantes, como resultado de la guerra en Ucrania, hace abocar a países de todo el mundo a la hambruna. Y se prevé que será mucho más grave todavía, ¿no? Por su lado, el Papa, en la encíclica Fratelli Tutti, de octubre del año 2020, ya partía al comienzo lo que había que hacer como actitud humana, ¿no?, para enfrentar este problema, para dejarse interpelar por el hambre del mundo, ¿no?, por la compasión, conmover, dicen, ¿no? Y cita un prototipo de misericordioso, que es el buen samaritano, la famosa parábola, la cita entera en Fratelli Tutti, ¿no?, que viendo a aquel hombre y tirado en el camino, como pasando hambre, esas mayorías, ¿no?, se conmovió, usa el verbo esflagetsai, se dejó conmover, se dejó interpelar por esa miseria, poniéndose en la piel del otro, del que lo pasaba. Y ahí da como experiencia, digamos, ese asumir, dejarse interpelar y asumir en acción caminos para solucionar ese problema solidariamente. Lo subió a su camino, le pagó el hotel, diríamos, perdonar a la gente que tiene hambre las deudas, por favor. Los países ricos, además, tienen endeudados a los hambrientos para que pasen más hambre. Eso lo critica el mismo Papa, son tremendas inhumanidades. No es justicia, eso es una tremenda injusticia, ¿no? Han comido demasiado a costa de los que ahora pasan hambre y además quieren exigirles que les paguen. Eso es una barbaridad, ¿ya? El tema ese es lo que hay que enfrentar, ¿ya? Y el pan nuestro de cada día hoy día implica como nunca el no usar la plegaria en términos mágicos. Dios no es panadero, sino dejar esa evidencia de que hay hambre en el mundo como interpelación a la libertad para decidir en la línea de la sed de justicia, como dice Mateo, la sed de justicia, y actuar en la línea de lo que hay que hacer y que hay que cambiar para que cese el hambre en el mundo por parte de los países pobres, miserables, en África, en Asia, en muchos países.
bueno, en nuestra América Central, Haití, por ejemplo. Eso, solo así podremos tener un feliz año nuevo 2024, ¿ya? Si no hay eso, puede ser un falso feliz año nuevo, ¿no? Si nos dejamos interpelar, podrá ser feliz año nuevo, una actitud con sed de justicia. Eso es lo que yo les deseo para todos, ¿no? Al desearles feliz año nuevo. Que estén bien, ánimo. Seguiremos el próximo domingo.